dejado de tronar. El mercenario eligió no disparar. He mirado al otro lado, dado un giro inesperado al fin. Bienvenidas y bienvenidos a Verde que te quiero verde, el espacio semanal de WAS Women Action Sustainability, donde hablamos de personas, ideas y acciones que están transformando la manera en la que entendemos la sostenibilidad en la empresa y, claro, la sociedad. Este es un programa para visibilizar liderazgo consciente, innovación con impacto y la capacidad real que tenemos como ciudadanos, como profesionales y como organizaciones de generar un cambio cuando pasamos del discurso a la acción. Pues sí, y hoy vamos a hablar de sostenibilidad desde una perspectiva más amplia, mucho más estratégica, no solo desde lo que ocurre hoy, sino desde lo que va a ocurrir mañana, de hacia dónde vamos en ese camino de la sostenibilidad. Porque entender la sostenibilidad también implica anticiparse, leer el contexto, analizar tendencias y prepararse para un futuro que ya está tomando forma. Pues sí, como lo decimos, en un mundo marcado por la incertidumbre, ¿verdad, Charo? Y más que nunca, los cambios regulatorios, los retos climáticos y las tensiones sociales, pues las empresas necesitan más que nunca orientación, conocimiento y también visión, mucha visión. Y ahí, precisamente ahí, es donde entran organizaciones que llevamos años trabajando para ayudar a otras a recorrer el camino. Así que vamos a recorrer un poquito de ese camino, pero nos vamos antes a sintonía, volvemos enseguida porque ya tenemos aquí en el estudio a nuestra invitada de hoy. Pues Julia, la verdad es que creo que a lo largo de las últimas semanas hemos pronunciado muchísimas veces el nombre de una empresa que es algo así como una especie de gurú de la sostenibilidad, ¿no? Lo que a una persona sería el gurú de la sostenibilidad. Estoy segura de que sabes qué compañía hablo y es muy probable... Lo intuyo. Lo intuyes, ¿no? Pues es muy probable también que nuestras y nuestros oyentes y televidentes imaginen el nombre, porque cuando se habla de ESG es una empresa imprescindible. Se trata de Forética, que como he dicho es consultora líder y compañía que se precia de acompañar a otras empresas en su desarrollo hacia la transformación sostenible. Y precisamente es su directora de transformación sostenible, Ana Herrero, quien nos acompaña hoy. Querida Ana, gracias por estar aquí en Verde que te quiero verde. Nos hace muchísima ilusión, la verdad. Muchísimas gracias a vosotras, Charo, Julia. Es un verdadero placer para mí estar hoy aquí representando a Forética y en esta conversación con vosotras. Es un placer tenerte aquí, esta es tu casa, esta es la casa de WAS, hay que decirlo todo, ¿no? Y además, tú, Ana, no solo has visto nacer Forética, ¿no? ¿Cuántos llevas? Casi, 21 años, 21 casi, años, ¿no? Hago Forética celebró el 25 aniversario. Fíjate, hace un año, pero un par de años, has sido parte de esa evolución, ¿no? En esos éramos 21 3 años. cuando llegué, o sea Fíjate, que... madre mía. ¿Cuáles han sido las fases de esa evolución que seguramente coinciden con la evolución que ha tenido la sostenibilidad dentro de nuestra sociedad? Pues a ver, yo creo que la principal evolución, que es lo más visible, es posiblemente si hablamos del propio concepto, ¿no? Hoy, ahora decía Charo, hablamos de ESG, sostenibilidad, previamente, creación de valor compartido, RSC. Yo cuando empecé en Forética precisamente hablábamos más, ¿no?, de la parte de RSC. Forética viene de un paso incluso anterior, ¿no?, de ética. Forética era foro para la evaluación y la gestión ética. Entonces viene, pues eso, de partir de cómo las organizaciones, las empresas tienen que plantearse, ¿no?, cómo pueden hacer las cosas de una manera responsable, ética, en relación a todos los grupos de interés, a todos los agentes con los que se relaciona, y desde ahí cómo ha ido evolucionando, como decías, acompasado a cómo ha ido evolucionando, ¿no?, todo el contexto, pasando de la voluntariedad total y absoluta y casi motivacional de algunos líderes, ¿no?, que lo tenían embebido, ¿no?, en su propio ADN, ahí sí, ¿no?, en ese momento, a luego ir pasando a cómo distintos agentes lo iban reconociendo, pues los clientes, los inversores, hasta ya en el último periodo la regulación, ¿no?, que es lo que nos ha vuelto un poquito locos a todos en estos últimos años. Así que, bueno, hay interesante cómo ha habido diferentes palancas que iban
acompañando, empujando y poniendo cada vez más en un nivel más alto a la sostenibilidad hasta el momento actual, que yo creo que es el clave, ¿no? Es donde nos la jugamos, de verdad. Volviendo al pasado, hablando de pasado, tú eres de estas personas que fuiste una gran visionaria, ¿no? Porque estudiaste ciencias ambientales, te licenciaste en la Universidad Autónoma y además tienes un máster en gestión y control ambiental por la Universidad Politécnica de Madrid. La formación es clave, bueno, y Forética además practica esa formación. Háblanos de los planes que tenéis, de los programas que tenéis de formación. Vale, ahí para entender el contexto, sobre todo es que, como decías, la formación es clave porque a día de hoy la sostenibilidad no es cosa de un departamento, de una persona, ¿no? De una persona con esa motivación extra que casi nos viene desde la cuna, sino que es que ha cruzado totalmente el organigrama. Entonces hace falta una formación a todos los niveles. Hace falta, por supuesto, los especialistas concretos de sostenibilidad, que van a ser los que coordinen, pero luego hace falta un barniz de sostenibilidad en todas las funciones de la empresa, desde recursos humanos, las áreas de tecnología, que a lo mejor son sospechosos no habituales, ¿no? O poco habituales hasta ahora, también necesitan estar muy empapados de esto por todo lo que pueden aprender o aportar, perdón. Por supuesto, las áreas financieras, de compliance, etcétera, en las que ahora se ha cargado mucho. Y obviamente no olvidarnos del máximo nivel de las organizaciones, de esos presidentes, presidentas, CEOs, consejos de administración, comités de dirección, que son los primeros que están formados en esto, ¿no? Hablamos de esos competent boards o luego no se hace real. Entonces ahí Forética hemos, como decías, ¿no? Como partner en sostenibilidad para empresas y organizaciones, consideramos que lo más importante es capacitar para que luego cada uno dentro de la organización que conoce pueda hacer crecer y desarrollar los asuntos de sostenibilidad. Entonces tenemos la ESG Academy, que es nuestra plataforma de formación a través de la cual ofrecemos cursos tanto a demanda a empresas, organizaciones para temas concretos, como en abierto para llegar a cualquier profesional del presente o del futuro, que antes mencionabas, Julia, el tema del futuro, para compasar, ¿no? Y estar dentro de este contexto. Y así, pues la verdad que tenemos un par de programas, el de experto, el programa experto, que justo lo tenemos ahora en mayo, que es para los profesionales que ya están en la sostenibilidad y quieren hacer esa actualización, teniendo en cuenta que cada año, cada mes casi surgen temas nuevos. Y luego otro, que es la primera edición, la hemos lanzado este año y ha funcionado fenomenal. Estamos justo ahora acabando, que es precisamente para esos líderes del futuro, ¿no? Para llegar a ese talento joven o talento que está arrancando en el mundo de la sostenibilidad y que van a ser los que en 5 o 10 años estén liderando, ¿no? Esos departamentos, esas conversaciones en sostenibilidad. Ese es el programa Future Sustainability Leaders, que además contamos con otras expertas de UAS, ¿no? Como profesoras en este programa. Y la verdad que eso, que traslada y nos estamos llevando también, estamos recogiendo esa motivación y esas ganas, ¿no? De aprender y de estar en el contexto por parte de todo este talento joven. Así que la verdad creemos que es como un contexto muy equilibrado para ir avanzando en ambos ámbitos. Genial, Ana. Y tú supongo que sigues formándote también, ¿no? Hombre, es que no, es imposible parar en esto. Yo creo que es uno de los elementos que más me motivan de mi trabajo, que creo que a pesar de llevar 21 años en la misma organización, una organización pequeña que ha ido creciendo, pero que seguimos siendo pequeños, cada día es diferente, cada día descubro todas las cosas que todavía no sé y sobre todo rodeado de un equipo de profesionales con esa misma inquietud en la que continuamente estamos aprendiendo unos de los otros, ¿no? Y manteniéndonos al día, porque la única manera de hacerlo es entre todos, ¿no? Porque es abrumador la cantidad de conocimiento, de información que hay a día de hoy, ¿no? En temas ambientales, sociales y de gobernanza. Que está evolucionando y cada día pues hay más. Si no te quedas atrás. Efectivamente. Y hace unas pocas semanas habéis presentado vuestro informe de tendencias 2026, que es un poco, casi es un poco como la Biblia del ESG, ¿no? Es el arranque del año, ¿no? Yo creo que ya estamos todos esperando, ¿no? Ese momento a finales de enero, ¿no? Porque lo hacemos siempre contra reloj, para arrancar oficialmente el año, ¿no? Desde Forética con nuestros más de 200 socios y efectivamente llevamos ya, yo creo, 7, 8 años haciéndose tendencias anuales y bueno, este año con un panorama especialmente complejo, por así decirlo, ¿no? Pero también motivador, porque de los grandes, o sea, de los momentos complejos es donde salen también las mayores oportunidades, ¿no? Y así también lo queremos ver, porque hay que ser optimistas, ¿no? Yo siempre digo que uno no puede elegir lo que le sucede en la vida, pero sí puede elegir la actitud con que se toma lo que le pasa, ¿no? Y que la vida es lo que pasa mientras hace otros planes. Exacto. Entonces lo que tienes que tener es todo muy trabajado, ser coherente, ser riguroso, pero efectivamente estamos sometidos a los vaivenes de las cosas que no podemos controlar. Y en sostenibilidad yo creo que en el último año, en los 2 últimos años,
cuando íbamos en un momento, ¿no?, con una inercia muy positiva, ¿no?, de todo crecimiento, cada vez más grande, cada vez más ilusión, pues de repente, pues bueno, pues estas tensiones geopolíticas, estos cambios, ¿no?, de paso, la polarización, pues todo ha hecho, ¿no?, que se generen muchas más incertidumbres, que lo mencionabais al arrancar la conversación, y bueno, pues es el contexto en el que nos tenemos que mover, y por eso ahora decía, ¿no?, que la sostenibilidad nos la jugamos porque es la gran prueba de fuego de la sostenibilidad. Ahora tenemos que demostrar por qué efectivamente crea valor, por qué efectivamente es una apuesta estratégica, no es un añadido a ninguna empresa, a ninguna organización, a ningún país, porque realmente eso es palanca de competitividad, ¿no? Y el momento es ahora, ¿no?, de demostrar esto. Claro que sí. Si te parece, Ana, vamos a ver los puntos clave de este informe, ¿no? Empecemos por un tema que es importantísimo y primordial, que es Europa y su papel de brújula de la sostenibilidad, porque realmente Europa ahora es la brújula de muchas cosas, totalmente, lamentablemente, ¿no? Efectivamente, sí. Pero en la parte positiva, ¿no?, y en el enfoque de sostenibilidad, es el continente que más rápido y más fuerte ha hecho esta evolución, ¿no?, de ir subiendo los estándares en materia ESG, y eso se ha traducido en esa regulación que tiene sus pros y sus contras, como todo en esta vida, ¿no? El pro, pues es los pros, esos compromisos, ¿no?, ese liderazgo que consolida un continente con ese objetivo de llegar a 2050 siendo un continente net cero, etcétera. Pero a la vez, claro, ha supuesto cierto freno o cierta ralentización, y en algún momento se ha podido ver incluso como un freno eso a la propia competitividad, ¿no?, cuando vemos otras economías que van avanzando de otras maneras, no teniendo tan presente esto, y que pueden hacerlo tal vez más rápido, tal vez más barato. Entonces, bueno, ha tenido esos trade-offs, ¿no?, a los que nos enfrentamos con cualquier decisión y con cualquier tema. Entonces, lo que sí que hemos visto, ¿no?, ahora ya a finales del 2025 y el arranque de 2026, y es esa primera tendencia, es esa ralentización o desaceleración del impulso regulatorio, que no una desregulación, y que con el objetivo también de que permita generar esa coordinación con seguir avanzando en lo que decía, ¿no?, en esa competitividad que tenemos que demostrar, porque si no nos adelantan, ¿no?, otros continentes, otras por la economías. Izquierda, por la derecha. Efectivamente, por los dos lados. Estamos ahí un poco entre dos tierras, efectivamente. Hay dos temas vitales en el informe. Uno es el agua, y no solamente desde el punto de vista medioambiental, sino también desde el punto de vista empresarial. Y otro, esa quimera de alcanzar el 1,5, ¿no?, grados. ¿Esto cómo Total, lo yo ahí explicas? como ambientóloga, pues luces y sombras, ¿no? Porque efectivamente lo de aceptar que poder garantizar ese 1,5 a final de siglo es casi ya una ilusión, ¿no? Pues porque no estamos demostrando, no estamos generando esos demostrativos como sociedad en general, ni España ni a nivel general, como para ver que sí que efectivamente vamos a lograr los pasos a los que nos habíamos comprometido, que no habíamos llegado a comprometernos, pero que eran necesarios para alcanzar eso. No obstante, aunque llegar a ese objetivo no sea tal vez tan factible, no podemos quitarlo de nuestro radar. Tenemos que perseverar, ¿no?, en ese objetivo ambicioso, aun sabiendo que a lo mejor no se consigue, porque cuanto más nos acerquemos a ese objetivo, claro, ¿no?, entonces disminuir la ambición lo único que nos puede llevar es a quedarnos más lejos aún del objetivo, que no es un objetivo caprichoso, es un objetivo marcado por la ciencia y que realmente tiene unas implicaciones muy importantes, ¿no?, sobre todo desde el punto de vista luego de adaptación y de la calidad de vida, ¿no?, que vamos a tener después. Entonces, por una parte eso, perseverar en ese 1,5 siendo realistas, pero perseverar ahí para acercarnos lo máximo posible. Y luego el otro tema, ahí las luces y sombras, el agua, que es un elemento que todo el mundo que se ha dedicado o que viene de background ambiental, biólogos, ingenieros, ambientólogos, etcétera, saben, ¿no? Bueno, y yo creo que cualquier sector, ¿no?, las economías se desarrollan alrededor del agua, ¿no?, desde tiempos ancestrales. Entonces, la importancia del agua, pero que es verdad que durante mucho tiempo ha sido un tema pues que no hemos tenido tan presente, ¿no? Posiblemente aquí en España, pues porque a nivel precio, a nivel disponibilidad, pues no hemos tenido especiales problemas, ¿no? Pero es verdad que ahora, como decías, Charo, ya no es un elemento ambiental más, ¿no?, del listado de posibles impactos o posibles asuntos ambientales a monitorizar, sino que es una cuestión estratégica, porque el agua o está en tu producto o servicio, o está en tus procesos o operaciones, la necesitas para eso, o está en tu cadena de valor, o simplemente está en el territorio en el que tú te estás desarrollando. Y momentos de estrés hídrico, mala calidad del agua, etcétera, pues van a afectar a todos los sectores prácticamente.
Luego hay otro punto que vosotros le llamáis, tiene nombre de película. Lo que pasa es que la película está muy bien y aquí, bueno, Sí. simbológicamente pues no es igual, ¿no? Los años que vivimos peligrosamente. Claro, ahí también tenemos que enganchar un poco al lector poniendo títulos y ¿no? Me Haciendo encanta ciertos esto. giros para, oye, también que hablamos de Y sostenibilidad, vivimos muy hablamos de temas y vivimos técnicos. muy peligrosamente, Claro, sí. eso básicamente hace referencia a cómo se han comportado los mercados financieros, que es fundamental cuando hablamos de sostenibilidad, porque tenemos que hablar de sostenibilidad pegado totalmente a negocio, y es fundamental así también para meter en este barco a todo el mundo, incluso a los más descreídos, ¿no? del tema. Y ahí lo que queremos reflejar, ¿no? en esa tendencia es que, si bien durante los últimos años los mercados financieros estaban siendo como muy agradecidos o valorando mucho esos elementos de sostenibilidad, ¿no? Y incluso incluyendo primas de valoración a las compañías que tenían, ¿no? estos elementos, es verdad, y hay que ser realistas, pues que en los últimos meses eso también se ha ralentizado precisamente por toda esta incertidumbre, por estos cambios de paso, ¿no? Y por estos retos con respecto a los avances. Sin embargo, ahí pues a lo que apelamos es precisamente a que es el momento, y ahí enlazando con la idea anterior, de que es el momento de demostrar cómo la sostenibilidad crea valor, porque crea valor. Es verdad que en muchos casos también conlleva inversiones, ¿no? Y hay que encontrar los momentos, las personas, los recursos económicos para conseguir movilizarlo, pero al medio largo plazo, que es donde hay que mirar la sostenibilidad, crea valor, y todas las empresas, organizaciones deben revisitar su business case, ¿no? Esas palancas de creación de valor, y cómo los diferentes elementos de ambientales, sociales y de gobernanza realmente son catalizadores para mejorar, o en aumento de ingresos o en reducción de costes, ¿no? Y cada uno tiene su conexión ahí muy Claro, clara. es que además si no hay futuro. Y sin Claro. futuro, ¿qué? Pues nada, nos vamos. Efectivamente, vámonos, ¿no? Por eso dicen tanto lo del mundo será sostenible o no será, ¿no? Porque es que efectivamente la sostenibilidad es perdurar, Es que, es perdurar o sea, en el tiempo y estar aquí mañana. Que no o sea entiendo que- cómo tenemos que seguir convenciendo a las empresas y a las instituciones, ¿no? Es que mundiales, es tan obvio, de es que tan obvio. Claro, O sea, yo ahí es verdad que soy una claro. privilegiada, porque en el entorno de Forética, como os decía, como asociación trabajamos para nuestros socios, tenemos 220 socios actualmente, entre los que hay empresas, organizaciones de todo tipo, universidades, entidades sociales, ¿no? También entidades del tercer sector, y claro, es un ecosistema de mucha motivación por este tema, ¿no? Los que están en Forética no les tenemos que convencer, son empresas, organizaciones que tienen sus retos, pero que desde luego tienen unos equipos y Claro. muy motivados para esto. Entonces es verdad que es ese pequeño oasis en el desierto, pero bueno, hay que ver que fuera hay muchas más empresas. Sí, y tenemos que pastorear Sí, ahí, pues, la verdad. ¿eh? Otra cosa muy importante son las brechas sociales. Fundamental. Y este año lo hemos querido poner de una manera muy relevante en el informe, ¿no? Porque otras veces siempre lo social, como es más difícil en muchos casos de medir, ¿no? O de integrar a nivel métricas, procesos en las organizaciones, pues siempre estamos reivindicando la importancia de lo social, pero como que es más difícil llegar a hacer ese enlace con las métricas financieras y tal. Pero este año, ¿no? Y es fundamental, porque efectivamente vemos, por ejemplo, en España, los jóvenes, ¿no? Como cada vez tienen más complicaciones para acceder a una vivienda, ¿no? El problema de vivienda es claro. Cómo van viendo, ¿no? Mermado un poco ese vínculo, ¿no? De cómo crecen los precios fuera en la vivienda y en todos los temas, y cómo sus salarios, ¿no? están. Entonces ese gap ahí. Luego también la pobreza infantil, que parece mentira, ¿no? Que España estamos encabezando en Europa el listado ¿no? del ranking de mayor pobreza infantil, que tiene muchas implicaciones, y en primer lugar, ¿no? Obviamente por lo obvio, ¿no? Por esos niños y niñas que están en esa situación, pero también por todo lo que implica, si lo queremos analizar más desde una parte socioeconómica, ¿no? Y desde las empresas, por todo lo que implica de cara al futuro, ¿no? De todos esos niños que tengan un peor acceso a sanidad, a educación, o que se estén generando, ¿no? Que no puedan avanzar de la misma forma, no tengan las mismas oportunidades, y eso es el talento de mañana de España. Entonces, ese tema, luego el envejecimiento de la población, que también pues, genera retos a nivel el talento, ¿no? al que pueden acceder desde las empresas, ¿no? Se van quedando ciertos ámbitos pues, vacíos, ¿no? De ese talento. Y luego también pues, el hecho de el gasto social o el desplazamiento, ¿no? De determinadas decisiones de gasto de unos temas a otros, que eso puede penalizar también pues si hay que dedicar más dinero, ¿no? Por ejemplo, al tema de las pensiones, por una cuestión, ¿no? de cómo está estructurada la sociedad en España, ¿no?
pues a lo mejor hay que quitar dinero, ¿no? Precisamente de invertir en otros asuntos, ¿no? Ambientales y tal. Entonces, porque todo es importante y lo social es fundamental porque somos las personas. Y en último lugar, pues también todo este punto, ¿no? de incorporación, o sea, sí, la incorporación de las nuevas tecnologías, ¿no? Cómo eso también cambia la forma de relacionarnos, del mercado de trabajo. Entonces, con todo este contexto, tenemos que asumir como empresas y organizaciones que tenemos un rol que hacer ahí, porque no es todo solamente, ¿no? Que lo arregle el Estado, cuando ya estamos viendo, ¿no? Muchas veces que, pues eso, volvemos a esa polarización, a esa dificultad de tomar decisiones por el bien común, porque se sobrepasan los retos, ¿no? O sea, los niveles, perdón, los límites de la propia conversación. Entonces, bueno, la empresa es ahora más que nunca cuando tiene también esa obligación, esa responsabilidad de contribuir, ¿no? Y de ser parte de agente dinamizador o solucionador de ciertos retos. Pues Ana, tenemos que ir terminando, ya nos está diciendo Alex que tenemos que ir acabando la entrevista, pero nos gusta siempre hacer una pregunta final, ¿no? Ya sabes que WAS es acción, ¿no? Y a nosotros siempre nos gusta preguntar a Charo y a mí, ¿cuál es tu llamada a la acción? En general, para cualquiera que Una nos llamada está... a la acción a nuestros y nuestras oyentes televidentes. Pues a mí me gusta siempre que todos tengamos en cuenta que esa acción empieza por cada uno de nosotros, ¿no? En nuestro día a día, y ya no solo en las decisiones personales que podemos hacer en casa, que también, pero también en nuestro puesto de trabajo, independientemente en qué sector trabajemos, en qué departamento estemos, hay espacio para ideas, porque para avanzar en esto necesitamos ideas nuevas, necesitamos implicados nuevos. Entonces, como que intentar, ¿no? Darle una pensada, parar a veces, ¿no? Ver un poquito con cierto zoom out el contexto y animarnos todos, sobre todo en aquellas organizaciones en las que sí que sean más abiertas y escuchen, ¿no? a nuevas propuestas, pues tomar parte, ¿no? Y tomar esa acción y que sky's the limit, ¿no? Que nada nos pare para poder, porque los cambios empiezan pues por eso, por ideas a veces más locas o que vienen de un sitio inesperado, pero que hay que accionarlas y avanzar en conjunto. Pues con este mensaje que, bueno, que a veces hay que parar y en vez de ver hay que mirar. Así que nos vamos a sintonía y volvemos enseguida. Pues Ana Herrero, muchas gracias por estar en Verde que te quiero verde. Ella es directora de Transformación Sostenible en Forética, como hemos anunciado al principio. Y desde luego, pues nada, ha sido un placer tenerte aquí. Estábamos encantadas, nos hubiésemos quedado más tiempo, pero bueno, esto es lo que tiene, que el tiempo en la radio vuela. Así que nos quedamos con una idea muy clara, que entender la sostenibilidad hoy exige visión, efectivamente conocimiento, como bien decías, formación y capacidad de anticipación, ¿verdad, Charo? Muchas gracias, pues sí, muchas gracias por ayudarnos a comprender que no basta con reaccionar, que las organizaciones tienen que prepararse para un contexto cada vez más complejo y exigente. Y así, bueno, pues entramos ahora en nuestra sección de Noticias con Impacto, donde repasamos algunas de las iniciativas más relevantes de la semana en sostenibilidad, innovación social y acción climática. Abrimos, Charo, esta sección, si te parece, con una noticia que aterriza la sostenibilidad donde más cuesta, en la carretera. Logista, uno de los grandes operadores logísticos de Europa, con servicio a cerca, fíjate, de 200.000 puntos de venta, está a punto de cerrar su nuevo plan ESG a 2030 con una idea central muy clara. Fíjate lo que te digo, descarbonizar el transporte. Pues te preguntas, ¿y cómo es eso? ¿Cómo se hace esto? Yo también me lo pregunto, pero esto es lo que nos han dicho, con electrificación de la última milla, vehículos más eficientes y el apoyo de biocombustibles para aquellos tramos y operaciones donde el salto tecnológico no es inmediato. Y hay un matiz interesante, porque no solo se trata de cumplir por regulación. Según Isabel Troya, presidenta del Comité de Sostenibilidad de la compañía, el cambio real se ha acelerado con la exposición y con la llegada de la Directiva sobre la Información de Sostenibilidad Corporativa, donde ya no vale contar intenciones, hay que enseñar datos, evidencias y resultados, como nos comentaba Ana hace un momentito, ¿no? Dicho de otro modo, menos relato y más métricas, justo lo que se le exige hoy a cualquier gran empresa que quiera tomarse en serio pues, su impacto.
Pues sí, y justo hablando de impacto, cerramos este espacio de noticias con IDEM, con impacto, en clave cultural, porque sostenibilidad también se abre paso en escenarios donde quizá no siempre se mira, y es el patrimonio. La Fundación BDO y el Teatro Real han firmado un acuerdo para impulsar la sostenibilidad del género lírico y la preservación del patrimonio cultural, reforzando proyectos de eficiencia energética y responsabilidad social. El Teatro Real, además, llega con credenciales. Lo hace porque acaba de recibir el premio al teatro más sostenible del mundo, fíjate, ¿eh? Bueno, eso El es teatro más maravilloso, sostenible maravilloso. del mundo, y lo ha recibido en los International Opera Awards 2025. La alianza consolida una vez más una visión cada vez más compartida, y es que la excelencia artística y el compromiso ambiental no son competencias, sino que son complementarios. Y también que cuidar la cultura, los edificios, la operación, la huella, pues también es una forma muy concreta de sostenibilidad. Así que, bueno, con esa alianza en la mirada nos vamos a sintonía y volvemos. Pues a sintonía nos vamos, Alex. Hoy nos despedimos con una idea que quizás resume muy bien el momento que estamos viviendo, que la sostenibilidad ya no es una opción estratégica, sino que es el marco en el que se toman pues todas las decisiones. Y sí, la verdad es que escuchar a Ana nos ha recordado que el futuro no se improvisa, que se analiza, se entiende y se construye con información, con criterio y con responsabilidad. Y también nos quedamos, Charo, con algo importante, que en un mundo cada vez más incierto, la mejor herramienta sigue siendo el conocimiento. ¿Y cómo se llega al conocimiento? Con formación. Y que anticiparse no es adivinar, sino que es estar preparado. Pues sí. Y antes de marcharnos queremos dar las gracias a Alex Serrano, a los mandos de esta nave radiofónica, y también gracias a Clara Arroyo de Burson por su ayuda en la sección de Noticias con Impacto. Esto ha sido Verde, que te quiero verde. Nos escuchamos y nos vemos muy prontito. Hasta entonces, pensad en el futuro, pero actuad hoy. Y cuida siempre del planeta. Hasta la semana que viene, amigos y amigas.